A continuación, el equipo 1, conformado por Montserrat Pardo, Andrea Zapata, Judith Zavala, Rodrigo Martínez y su servidora Betsaida Gámez, hablaremos sobre CEMEX, analizaremos diferentes variables y entre ellas el tipo de cambio. Ok, lo que se pretende con esta investigación es analizar las diferentes variables macroeconómicas que pudieran afectar o impulsar el desarrollo de esta compañía que es internacional. Comenzaremos hablando con un poquito de historia, la siguiente. Sí, bueno, para comenzar hablaremos de su historia y el giro comercial de la empresa. Cemex fue fundada en el año de 1906 al norte del país en la ciudad de Monterrey. Esta compañía está orientada hacia la industria de la construcción. Esto porque se dedica a la comercialización y producción de materiales para la construcción, como lo es el cemento y el concreto. Otro aspecto muy importante es que Cemex es una empresa internacional en la industria de la construcción y es la más grande en el continente americano. Todo comenzó con lo que fue la apertura de la planta Cementos Hidalgo. En el comienzo fue difícil el despegue de la planta, ya que en el comienzo del siglo XX la situación política era inestable. Así que la planta Cemex decidió cerrar temporalmente durante lo que fue la Revolución Mexicana. La empresa cementera es reconocida como el líder mundial en la industria y la empresa Cemex ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento. Bien, ahora en lo que es el crecimiento de la empresa, hay diferentes puntos en el que el primero es que actualmente Cemex pues es una empresa que cuenta con 2.897 millones de dólares en lo que son sus ventas anuales. También cuenta con 250 plantas de concreto premezclado, con 15 plantas de cemento, así como 12 canteros de agregados, con 8 terminales marítimas, 95 centros de distribución terrestre, y además con 26 millones de toneladas en lo que es la capacidad de producción de cemento, y esto hablando por año. Sí, complementando, la empresa de Cemex se ha distinguido gracias a la producción que desarrolla y desde la década de los 80 ha pasado a ser el líder mexicano en producción. Gracias a la firma del GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, inicia a ser uno de los productores multinacional. Esto que trajo, le trajo una demanda más grande de su producto, más infraestructura en el país, por consecuencia más demanda, y hizo que ampliara su presencia en la República Mexicana con la necesidad de producir más. Como veremos en el siguiente mapa, Cemex participa en mercados con grandes necesidades, como ya mencioné, de infraestructura, lo cual representa un promisorio potencial de crecimiento, tanto en la industria cementera, la empresa y la infraestructura de México. En este periodo de los 80s, dobla sus volúmenes de exportación, también se convierte en una empresa a nivel internacional y se cotiza en lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Ok, y ahora adentrándonos al impacto de desarrollo en el norte específicamente, bueno, la empresa Cemex, al ser internacional, afecta de dos maneras, directo e indirectamente. Comenzamos con la directa. Esto se basa en base a sueldos y prestaciones, la compra de bienes, servicios a proveedores, el pago de impuestos, dividendos para accionistas y otros proveedores en capital, el valor de los productos que vendemos a nuestros clientes. ¿Cómo afecta entonces directamente? Bueno, ellos mencionan que el impacto indirectamente se multiplica al directo. Aquí ellos se adentran en lo que son compras, inversiones inversiones que hace el personal ahí mismo en Cemex, los contratistas, los proveedores. Y ojo, más adelante se hablará de ello, pero también ellos mencionan que impacta de esta manera.
empleos generados por sus clientes, o sea, ya no nada que ver con Cemex, sino que los clientes de Cemex ahora son también los que generan empleos. Entonces, esto también entra directo al impacto de desarrollo en el norte. Continuando después de lo que mencionaba mi amiga Betsaida con el impacto al norte, uno de los impactos es que favorece e impulsa el Producto Interno Bruto de la zona norte, que viene siendo todos los estados desde el estado donde se origina, siendo que recupera terreno en lo que al PIB de la territorio nacional, complementándolo por su demanda de infraestructura, mayor producción, y siendo Cemex, a pesar de la demanda de sus productos y de su multinacionalidad, es un gran impulsor de la economía en la zona norte del país, así siendo una de las empresas líderes a nivel nacional e internacional, y registra aportaciones al PIB del 1%. Eso en volúmenes es grandísimo. Y bueno, también tomando algo de lo que dijo Beth, en el número de empleos que genera pues Cemex, bien, en el norte del país cuenta con diferentes plantas, que son en Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Durango, Coahuila, también en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, y obviamente aquí en San Luis Potosí, generan aproximadamente 19,200 empleos, y estos empleos son tanto directos como indirectos. En uno de los ejemplos, para que quede más claro lo que son los empleos directos con Cemex, es que, bueno, sabemos que Cemex es una empresa que fabrica cemento. Y ok, aquí en San Luis Potosí se encuentran lo que son todos los empleados, entre ellos supervisores, administradores, así como los de contabilidad y demás personal que tienen. Estos son los empleos que se generan por la empresa, o sea, los empleos directos. En cuestión de los empleos indirectos, son los que son generados por la actividad económica de, en este caso, Cemex. Algo que me gustaría agregar como un punto interesante es que en un diario llamado Milenio 2020 publica publica que la empresa Cemex cuenta con una plantilla laboral de 43,000 empleados. La empresa, según el diario, cuenta con 1,500 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos. Siguiente, por favor. Ok, situación actual de desempleo en Cemex. Los principales negocios de Cemex cuentan con una baja cantidad de empleados debido a la contingencia del COVID-19. Sin embargo, están implementando nuevos protocolos de higiene para así evitar el aumento de desempleos. En algunos países como Panamá, Colombia, Filipinas, Cemex paró la producción de sus plantas, ya que sus gobiernos decidieron tomar esas medidas. El COVID-19 generó un impacto, ya que provocó la reducción de operaciones en obras, hubo menores inversiones y así ocasionó suspensión de operaciones de las cementeras. En sí, las personas dejaron de trabajar, de construir, de ocupar los materiales, y es así por lo que ellos no consumen. Y la empresa Cemex pues está viendo que no tienen tanta producción y puede que tengan como una baja caída de que estén vendiendo sus productos. En un diario llamado informador.mx comenta Ramírez que entre más tiempo estemos en contingencia, más va a afectar el crecimiento, no solo en lo que es la industria, sino también en la economía de nuestro país y en todo el mundo. Bueno, en cuestión de la inflación, esto es un gran impacto que ha estado presente en Cemex, pues constantemente se elevan sus precios de
de sus productos, de lo que es el cemento y en concreto. Incluso han llegado a estar hasta un 27% en aumento. Este incremento, bueno, ellos dicen que es debido a la demanda, que sí, o sea, que se incrementan las construcciones en las plazas comerciales y en las viviendas. El aumento de sus precios, Cemex lo hace como una estrategia a la cual la llama valor antes que volumen. Si bien mencionábamos desde un principio, Cemex tiene un impacto internacional, es líder en la industria del cemento. Por eso ellos buscan incrementar sus precios para no perder participación en el mercado y recuperar la inflación de sus insumos. En cuestión de incrementar estos precios, varía en las distintas regiones. Si nos enfocamos sobre todo en la de el centro, en Hidalgo la competencia es mayor, pues ahí hay más plantas de construcción cementera, como lo es Elementía, Cementos Cruz Azul y la misma Cemex. Es ahí donde pues es más complicado que se puedan subir los precios. Sin embargo, al norte del país la competencia pues no es mucha, solo es Cementos Chihuahua y Cemex, por lo que es más fácil que se puedan incrementar los precios. Bueno, y ahora hablaré un poco de la inseguridad, de la situación social que se registra en la zona norte del país y cómo esta ha impactado en la empresa. Por su ubicación geográfica, el norte, con la frontera con Estados Unidos, el norte del país es una región con gran crecimiento tanto industrial como económico y como todos sabemos es una zona desarrollada, pero también una zona de operación de diferentes grupos delictivos como contrabandistas y los que todos ya conocemos el narcotráfico aquí en México, que ha impactado social, económicamente a todo el país, pero como mencioné que es una zona que colinda con los Estados Unidos, es una zona de fácil circulación. La seguridad ha sido crítica en los últimos años, afectando de manera, como ya mencioné, de manera social y económica a los estados de la República que se ubican en el norte del país y afectando a nuestra empresa de manera externa, en variables externas que también afectan en sus niveles de producción, en sus niveles de venta, una afectación directa, como puede ser el paro de la construcción en esos estados, por ejemplo, lo que ocasiona es la menor demanda de nuestros productos para la construcción, como los cementos, y es una alteración a nuestra producción y nuestras ventas. Ante esta situación se han implementado diversas estrategias por parte de los estados del norte, por parte de la entidad, del gobierno federal, perdón, y también por parte del ciudadano. También el sector privado en preocupación de que sus niveles de venta caigan por estos factores externos, también se unen a esta lucha contra los grupos delictivos. Bueno, y como conclusión de Cemex, la empresa, si bien mencionábamos antes, cuando mi compañera Judith hablaba de la situación actual, sí se considera que la empresa pueda llegar a tener afectaciones, pues como todos sabemos, esto es algo pues global y como a las grandes industrias, como lo es Grupo Modelo, también la empresa adaptó una medida similar al anunciar el paro de producción para, pues sí, acatar a las recomendaciones pues salubres. También algunas medidas que está tomando pues es incluir, restringir todos los viajes relacionados con el trabajo. Los empleados están trabajando virtualmente, remotamente. También están tratando de optimizar el número de personas que trabajan en la planta. Como lo mencionaba, ellos, su principal objetivo es no incitar a los despidos, sino tratar de controlar la situación y de la manera posible, pues no acudir a despedir a la gente. Por eso ellos están tomando como roles y reduciendo la cantidad de personas que trabajan en la planta. También ellos, como medida en cuestión financiera, pues disponen a las líneas de crédito existentes para mejorar su posición de liquidez en caso de que pues esto pues empeore más, como en los mercados financieros y en el capital.
Ok, y ahora nos adentramos a hablar un poquito sobre la variable tipo de cambio. En los últimos 20 años el tipo de cambio ha tenido una depreciación, esto del 3.9% anual, y la inversión en bolsa tiene un crecimiento en promedio del 15%. Ahora avanzaremos a una gráfica y enseguida comentaré sobre ello. Ok, podemos ver que inicia desde 1955 con una línea estática. Esto porque de 1958 a 1976 fue en los sexenios de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y casi todo el sexenio de Luis Echeverría. El esquema de tipo de cambio aquí fue y se manejó de paridad fija, hablando de 12.50 viejos pesos. ¿A qué me refiero con viejos pesos? Pues que en la actualidad esto sería 0.01250, hablando de centavos. Entonces, este tipo de cambio se estableció así en 1954. Todo esto fue para corregir, obviamente, desequilibrios que se pudieran presentar en la balanza comercial y pues también que se llegaban a reflejar en la de pagos. En septiembre de 1976, la paridad fija se abandonó porque esto fue porque se optó a favor de un sistema de flotación, más que nada para controlarlo. Y después, en ese entonces, se presentó también una alza en la inflación. Esto era por una reducción en el ritmo de crecimiento y un aumento en el déficit del sector público para corregir ya, como lo dije, los desequilibrios en la cuenta corriente y de capitales. Se estableció en aquel entonces que el Banco de México no buscaría mantener un tipo de cambio fijo, sino más bien intervenir para evitar fluctuaciones bruscas que se pudieran presentar. Después de eso se pasó a un tipo de cambio del 12.50 viejos pesos a uno del 20.50 pesos por dólar, o sea, aumentó. Después con José López Portillo, eso fue del año 76 al 82, el tipo de cambio de flotación controlada se mantuvo. Igual esto fue por la mayor parte del sexenio hasta el 6 de agosto de 1982 y desde 1981 se vieron signos de inestabilidad también porque se llegó a presentar la inflación en el país, porque esto depende de los ingresos petroleros y caídas del precio petroleros. Esto provocó que los inversionistas, digamos, convirtieran pesos a dólares para así drenar las reservas internacionales y pues provocaron la devaluación de febrero de 1982. Así es como aquí se viene presentando pues esta línea estática que no cambia, no se ve variación. Para que quede claro, en ese tiempo pues los gobiernos tomaban, digamos, el poder de que quedara estático, o sea, no había cambios. Sabemos que ahora en la actualidad es muy diferente. Cada día está en constante cambio, digamos, a veces favoreciendo a la moneda, a veces no, la mayoría de las veces no. Entonces, así es como el tipo de cambio en estos últimos 20 años se ha comportado. Y bueno, como una conclusión en general, tenemos varias palabras, las cuales nos van a ayudar, que son como clave en esta conclusión que tenemos acerca de lo aprendido en el curso. Las variables macroeconómicas en un país afectan directamente en el comportamiento de cualquier empresa, siendo factores externos para esta que dictarán su camino. La llegada de estas plantas productoras a las ciudades les dan un impulso económico a estas, a su producción y como en la generación de empleos. Y con base en los resultados obtenidos también ponen en la mira a estas entidades que buscan más inversión para ellas. Y por último, el país se ve beneficiado y las variables macroeconómicas tornan un panorama positivo al existir inversión extranjera, nacional, etcétera. Para que exista este suceso debe haber un trabajo en conjunto del sector privado con el gobierno y estar trabajando en constante equipo para que exista un ganar-ganar.
Ok, así es como nosotros terminamos nuestra presentación y muchísimas gracias. ¿Ya quedó? Pues yo creo que sí. Dice grabando, Andy.